¿ese limonero de verdad tiene sed? ¿O más bien se está ahogando? Miren, aunque suene simple, entender bien esa diferencia es la clave de todo. Y es justo ahí donde muchísimos se equivocan. Y aquí lo tienen, el principal villano de esta historia. El error más pero más frecuente al cuidar un limonero es el exceso de riego. Así como lo oyen, el problema no suele ser la falta de agua, sino darle demasiada. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Hay que entender por qué pasa este error, que va en contra de la intuición, y por qué sus consecuencias pueden ser tan graves. Porque así, en jardinería, a veces, demasiado amor puede matar. Esto que sucede tiene un nombre técnico, asfixia radicular. ¿Qué significa? Pues que cuando el suelo está siempre empapado, el agua ocupa el lugar del oxígeno, y las raíces, que necesitan oxígeno para respirar casi tanto como agua para beber, literalmente se ahogan, empiezan a pudrirse y, claro, dejan de funcionar. Y aquí viene lo más tramposo de todo, la gran ironía del asunto. Un árbol con las raíces podridas por exceso de agua se ve marchito y sus hojas se ponen amarillas, o sea, muestra los mismos síntomas que si le faltara agua. Esto confunde a cualquiera, que piensa, necesita más riego, y al regar de nuevo lo único que se logra es empeorar el problema, a veces sin vuelta atrás. Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? Hay que tener clarísimo que las necesidades del árbol no son estáticas. Para nada. Cambian un montón dependiendo de su edad y, por supuesto, de la estación del año en la que estemos. Miren esta tabla, es súper útil. Un arbolito recién plantado necesita agua seguido, pero poquita cantidad. Uno joven, un poco más, pero fíjense en el salto que da un árbol adulto improductivo. Puede llegar a necesitar más de 100 litros en pleno verano, pero, y aquí está la clave, de forma mucho más espaciada. La lección es, riegos profundos y espaciados, no poquitos todos los días. Muy bien. Ahora vamos a una parte que me encanta. Aprender a leer las señales que el propio árbol nos da. Es como si aprendiéramos a entender el lenguaje de sus hojas. A ver, comparemos. Si le falta agua, las hojas tienden a enrollarse hacia adentro como protegiéndose y el verde se ve más opaco. Pero si tiene exceso de agua, se ponen amarillas y se caen aunque todavía estén blanditas. A veces hasta les salen unas ampollitas como edemas. La prueba final, sin embargo, está en la tierra. Si está dura como piedra, falta agua. Si al meter los dedos se siente como un lodo pesado, hay un exceso clarísimo. Pero bueno, para no tener que adivinar, ¿cómo podemos estar 100% seguros? Con esta prueba, que no falla nunca y es sencillísima. Solo hay que insertar un dedo o un palito de madera unos 5 centímetros en la tierra. Lo sacamos. ¿Sale húmedo o con tierra pegada? La respuesta es clara. Todavía no es momento de regar. Hay que esperar. Ojo con esto, porque es un punto clave, la ubicación. No es para nada lo mismo regar un limonero que está en una maceta que uno que está plantado directamente en el suelo. Las reglas del juego cambian por completo. En una maceta, la tierra se seca muchísimo más rápido, así que hay que regar más seguido. Y el drenaje lo es todo. Es un factor de supervivencia. Siempre hay que regar hasta que el agua salga por los agujeros de abajo. Y muy importante, vaciar el plato para que no quede encharcado. Por otro lado, en el suelo, el riego es menos frecuente, pero tiene que ser mucho más abundante. Un buen remojo profundo. Y un tip de oro: nunca regar pegado al tronco, sino en todo el círculo que dibuja la copa del árbol, que es donde están las raíces que absorben. Y ya que hablamos de macetas, esto nos lleva a una práctica súper extendida y a una pregunta que seguro muchos se han hecho. ¿Realmente sirve de algo poner una capa de piedras o grava en el fondo para que drene mejor? La respuesta es un no, rotundo. Es un mito. De hecho, es hasta contraproducente. Esa capa de piedras crea un efecto físico llamado tabla de agua perchada. Básicamente, hace que el agua se estanque justo por encima de las piedras, manteniendo esa zona saturada y en contacto directo con las raíces. Es la receta perfecta para que se pudran. Lo mejor siempre es usar una buena mezcla de tierra que sea porosa en toda la maceta. Y con todo esto, llegamos a la gran conclusión, a la regla de oro de todo este análisis. Si hay que quedarse con una sola idea de todo lo que hablamos, que sea esta. La regla es así de simple. Ante la duda, es mejor no regar. La acción más segura siempre va a ser comprobar primero cómo está la humedad de la tierra. Observar antes de actuar. Ese es el verdadero secreto para tener un limonero sano y feliz. Así que, la próxima vez que miren a su limonero, pregúntense, ¿está pidiendo un trago de agua o en realidad está pidiendo un salvavidas? Con las herramientas que vimos hoy, ya es posible saber la respuesta correcta.